Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Primero damos las gracias, la bienvenida a todos los medios de comunicación que de nuevo estáis sensibilizados sobre este tema de los derechos sin hogar. Y ya sabéis que este año de nuevo en esta campaña que siempre hacemos en noviembre de Inventarizando, en este año el lema es ¿por qué es posible nadie sin hogar? Que es lo que nosotros de nuevo con el apoyo vuestro de los medios de comunicación, con vuestra voz, porque muchas veces como no aparezca la voz, los sin techo que se quedan pues resulta que son los grandes sacrificados y los que padecen tantas veces esa injusticia y esa falta de respeto a su dignidad. Por eso nosotros tenemos que sensibilizar a través de la campaña, de los sin techo, a través de toda esta campaña y siempre contando con vuestra colaboración. Y lógicamente pues me alegra ver que estáis aquí, que queréis poner este granito de arena, que estáis también aquí de la mano de Cáritas, ayudando a Cáritas con vuestras relaciones, con vuestras formaciones, para que todos podamos sentirnos sensibilizados a esta realidad y todos llamados a la defensa de la dignidad de toda persona humana, que es lo que hay en definitiva en el fondo de todas estas campañas. Respetar la dignidad de toda persona humana, buscarle a todo hombre que pueda, a toda persona humana que pueda ser valorado, que pueda vivir su dignidad. Y sin más, simplemente sí animaros a todos, porque puede parecer que las campañas, otra vez la campaña, pues vale las campañas, siempre las campañas. Aquí me gustaría leer una frase de Papa Francisco para poder afrontar esta campaña, para no desanimarnos, que merece la pena, que hay que poner granitos de arena. Muchas veces nos metemos en la eficacia y nos perdemos de vista que lo importante es ir poniendo granitos de arena. Lo importante es que este noviembre vuelva a salir esta campaña, volvemos a sensibilizar a toda la población y a buscar vías de solución y vías que hagan más agradable la vida a tantas personas que andan sin techo. También sensibilizar a nuestros políticos de que hay una realidad que no se puede esconder la cara, que hay una realidad que hay que afrontar, y también esta campaña es posible para esto, sensibilizar a las personas, sensibilizar a los políticos para atender esta asistencia social. Y decía que voy a concluir con una frase del Papa Francisco que nos alienta y nos anima a todos en esta campaña. Dice: todos estamos tentados a caer en el cansancio cuando se vuelve a hablar de un tema que no es agradable. No es bonito hablar de ello, pero no me da miedo. Tengo que seguir hablando de la verdad y decir las cosas como son. No hay ningún motivo de justificación social, moral o del tipo que sea para aceptar la falta de alojamiento. Pues eso es en definitiva lo que nos tiene que mover a seguir para que todos puedan tener un techo, y sobre todo en estos tiempos, ahora que viene esta ola de frío, que puedan tener un techo donde poder refugiarse. Sin más, yo le doy la palabra al director de Cáritas para poder abordar toda esta presentación. Si lo conseguimos con el carrito, pero bueno. Gracias, don José, gracias también a todos los presentes y especialmente a todos vosotros que siempre estáis tan sensibles a cualquier llamamiento de Cáritas. Yo creo que hay que poner en cuestión muchas cosas, ¿no? Y hay datos que de alguna manera nos reflejan la cruda realidad, ¿no? Cada 6 días una persona muere en la calle, porque vive en la calle. Unas 30.000 personas en España no tienen techo propio, un techo donde colgarse, un techo donde construir expectativas, donde poder vivir en definitiva. El 40% de estas personas duermen en la calle. Más de 1 millón de personas viven en nuestro país en infraviviendas, sin servicios mínimos como puede ser el agua, luz, etc.
no tienen ventilación adecuada, carecen de protección ante las inclemencias, y en estos días lo estamos viendo, viven hacinadas, sus viviendas son de difícil acceso y jurídicamente inestables. Casi 5 millones de personas se encuentran en situación de exclusión severa. Un 7% de la población vive en condiciones de hacinamiento grave. Un 3% de los hogares totales inestables. Un 45% de los que viven en la calle ha sido por la pérdida de su puesto de trabajo. Un 26% por no poderse pagar una vivienda. Un 20% por causa de la separación. Y un 19% por cambio de residencia y no encontrar posibilidad de conseguir una nueva vivienda. Todo esto lo que nos demuestra es que nos encontramos en un estado de emergencia social y residencial. Entre 2011 y 2014, la financiación de los servicios sociales se ha recortado en un 34%. Estos son datos objetivos. Esto supone una mayor dificultad para garantizar los derechos reconocidos. Los estudios FOESA indican que en los próximos años la desigualdad va a seguir aumentando. Y para poder ir planificando tenemos que ser conscientes que debemos tener, y lo tenemos que tener muy claro, que tenemos el deber de poner encima de la mesa factores que así lo indican. Factores que afectan a las personas, las cuales hacen que muchas de ellas lleguen no solo a vivir en situación de infravivienda, sino también a vivir sin un techo que les guarde. 600.000 andaluces están en desempleo de larga duración. Y algo que nos preocupa en Cáritas a través de los estudios y de las encuestas, ya no es de la encuesta que realizamos y presentamos en el 2014, sino en la proyección de los datos que tenemos actuales. Se está construyendo un nuevo grupo de exclusión que comenzó con personas que estaban en desempleo, que hoy en día ya no tienen nada que ver con el desempleo. Es que han perdido las redes de apoyo. Entonces hemos pasado de una circunstancia que podría haber sido temporal, que se volvió como algo casi permanente, pero que al final ya no tiene ni siquiera nada que ver con el desempleo. Han perdido las redes de apoyo. Y entre estos grupos de personas, lo que más me preocupa es el de 45 años. 45 años o más es un grupo que está en una exclusión casi sin salida. Este grupo resalta en cuantos indicadores de exclusión obtenemos. Concretándonos en las personas atendidas por distintos recursos de personas sin hogar en Andalucía, en un recuento, en un día determinado del mes pasado, dentro de los recursos de personas sin hogar de las Cáritas de Andalucía, la edad media de los hombres que estaban acudiendo a esos recursos era de 45,69 años y el de la mujer 39,30 años. Además, la crisis ha propiciado que muchas de estas personas lleguen a la calle a través de un proceso de desestructuración gradual, consecuencia de la misma y en muchísimas ocasiones con grandes secuelas psíquicas. Este grupo, junto a muchos enfermos mentales diagnosticados, es uno de los más frecuentes dentro de las personas sin hogar. Y lo más preocupante es la dejación política al afrontar esta realidad, ya que no reciben ni la atención médica adecuada ni se le incluyen en programas concretos, con lo cual su proceso de integración es muy difícil, terminando nuevamente en la calle. En este año 2015 finaliza la campaña que hemos venido desarrollando a nivel europeo, Acabar con el sinhogarismo es posible, y cuyo eje central ha sido que la dignidad de las personas se ha de ver reflejada en el acceso a los derechos sociales y derechos fundamentales humanos. Este año nuestra campaña nos dice ¿por qué es posible? Nadie sin hogar. Para hacer posible este tema tenemos que mirar atrás y revisar los derechos que se han trabajado en el quinquenio 2010-2015. Derecho a la inclusión social, derecho a la protección social con o sin documentación, derecho a un sistema de ingresos mínimos garantizados, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a políticas sociales comprometidas que pongan a la persona en el centro. Este apoyo personalizado basado en el respeto de los derechos se debería hacer siempre teniendo como máxima que todas las personas tienen derecho a vivir su dignidad única, esencial, irrepetible e imborrable.
una mirada a la situación actual del mundo y concretamente a la situación que afronta la persona sin hogar debería hacernos reflexionar sobre el camino que estamos tomando y sobre el hecho irrefutable de que hay personas a las que estamos dejando en el camino y sobre todo negándoles derechos que a estas alturas deberíamos considerar inviolables. En palabras del Papa Francisco, lamentablemente hoy se tiende a considerar al ser humano como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos comenzado a vivir la cultura del descarte, que además se promueve y no solo se vive. Hace falta voluntad política y social y una estrategia común que conjugue muchas áreas, no solamente la del alojamiento, la del empleo, de la salud, sino también la participación, la formación, la denuncia en las redes sociales, de tal manera que las personas queden integradas en la sociedad. Salvaguardar los derechos de las personas sin hogar es vital, no es un lujo. Y además no lo tenemos que confrontar con una cuestión de los derechos de la mayoría contra los derechos de unos pocos. Es algo esencial a la vida. Para centrarlo, Marian Pozo, responsable de Acción Social de Cáritas, nos va a concretar en algunos de los aspectos que trabajamos y algunos de los aspectos que nos preocupan. Bueno, lo decía Paco, ¿no? Es algo que llevamos años reivindicando, ¿no? En el 2008 el Parlamento Europeo aprobó una declaración para terminar... con el sinhogarismo, con un compromiso a nivel de la Unión Europea para resolver el problema de las personas sin hogar, ¿no? Con el lema Nadie durmiendo en las calles en Europa en 2015, fecha en la que estamos ahora, ¿no? Era un objetivo quizás irreal, utópico, pero importante porque fue algo común de muchos países, de muchas ciudades y muchos pueblos, ¿no? que se plantearon ese mismo objetivo, ¿no? Nadie durmiendo en las calles en Europa en 2015. Haciendo un repaso, Paco hablaba de las propuestas de estos últimos 5 años, haciendo un repaso de las reivindicaciones que de alguna manera pedíamos, ¿no? en estos 5 años. En el 2010, en el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, pedimos la coordinación y la creación de un pacto de Estado por la inclusión social. En el 2011, las personas sin hogar, indocumentadas en muchos casos, no pueden quedar fuera de nuestro Estado de Derecho. Pedimos, por lo tanto, en ese año que la creación de leyes y normas se contemple esta realidad de la exclusión máxima social, disminuyendo la burocracia administrativa y las exigencias documentales. En el 2012, ante la falta de homogeneidad entre nuestras comunidades autónomas, que lo sabemos, pedimos la creación de un sistema de ingresos mínimos garantizados como derecho subjetivo de toda persona, en todo el Estado español. En el 2013 pedimos que se garantice un sistema nacional de salud equitativo, universal, gratuito, accesible, con extensión y calidad para todos y todas, nacionales y extranjeros, con una especial sensibilidad en el ámbito de la salud mental. En el 2014, como venimos haciendo desde el 2008, pedimos que el Estado español ratifique la Carta Social Europea, revisada en el 96, donde se incluye el derecho a la vivienda en el artículo 31. A su vez, la firma y ratificación del protocolo adicional por el que se establece el sistema de reclamaciones colectivas en el 95. Este año, 2015, año de finalización de la campaña europea Acabar con el sinhogarismo es posible, nadie durmiendo en la calle. Como hemos dicho anteriormente, son necesarias políticas sociales comprometidas que pongan a la persona en el centro, y especialmente a las personas sin hogar, y apuesten por la protección y la garantía del acceso a los derechos básicos, la salud, la vivienda, la protección social, etc. Como afirmábamos al principio de la campaña, tenemos delante de nosotros un objetivo cuantificable, complejo y quizás utópico.
pero que es mucho más que eso, que nadie se encuentre en situación sin hogar. Esto se significa en personas concretas, en vidas concretas, ¿no? Hombres y mujeres del mundo que actualmente dificulta su ciudadanía plena y que por el simple hecho de ser personas tienen derecho a vivir con dignidad. Debemos afrontar que es un fracaso de nuestra sociedad el hecho de que en Europa haya cientos de miles de personas viviendo en situación de sin hogar. Pero bueno, esto lejos de desanimarnos también nos da impulso, nos anima hacia propuestas más creativas, más transformadoras, ¿no? Por lo menos nos debería de implicar en compromisos concretos, personales, esto que está sucediendo a nivel europeo y a nivel local, ¿no? Debemos tener muy presente el sufrimiento que supone vivir sin hogar, así como la erosión del sentido vital que produce y la pérdida de derechos, son intolerables y además, tal como planteamos, son evitables. Hoy en día son evitables esa pérdida de derechos, ¿no? El que las personas vivan sin hogar. Nos encontramos ante un reto y lo enlazo con la campaña institucional que tenemos como Cáritas este año. En el lema aparece porque el ejercicio universal de la dignidad humana es posible. Estamos llamados a vivir con una mirada alternativa, creadora, que es capaz de hacer posible lo imposible. Ese es nuestro reto, ¿no? Eso es lo que nos planteamos como institución y nos deberíamos de plantear como sociedad. Una dignidad ligada a la participación, porque entendemos que la participación de las personas tiene que ser algo transversal en nuestros proyectos, en nuestros programas, ¿no? La participación como un elemento generador de inclusión y por lo tanto hay que favorecerla, ¿no? Como todos y todas sabemos, bueno, pues el objetivo de acabar con el sinhogarismo no lo hemos conseguido, pero bueno, es importante que pongamos en valor otros elementos, el trabajo de muchísimas entidades sociales que trabajamos con y por las personas en situación de sin hogar, ¿no? Resaltando, bueno, pues, cuál sería el coste de la no intervención, ¿no? Si todas las entidades que estamos trabajando en el terreno no interviniéramos, ¿cuál sería el coste? Y no hablamos de un coste económico, hablamos del coste personal, ¿no? Del coste humano y social, no de cifras, sino de personas, ¿no? Sabemos que nuestro sistema social, lejos de acortar, ¿no? De disminuir esa fractura social que existe, la estamos ensanchando. Desde Cáritas Diocesana de Derecho estamos trabajando desde hace algunos años en 3 proyectos concretos con personas sin hogar. Uno tiene que ver con el crecimiento personal, con un cambio de vida, con un cambio de relaciones, que es nuestro centro de día de personas sin hogar en El Salvador. Otra línea tiene que ver con el tema de la formación para el empleo, concretamente en el sector de la restauración de muebles y otros enseres, que es nuestro proyecto Insertarte. Y otra línea que tiene que ver con visibilizar las causas y las condiciones en las que las personas sin hogar viven, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad. El año pasado, sobre esta fecha, concretamente aprovechamos la campaña para presentar el estudio de infravivienda que se realizó en el Ciberestado Centro, lo conocéis, y destacábamos varios elementos, ¿no? en el estudio. Por un lado, lo conectada que está la exclusión social con la exclusión residencial, ¿no? Como familias con dificultades económicas no pueden acceder a viviendas en condiciones de habitabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues se conforman, viven en viviendas que no están en condiciones. Por otro lado, otro de los elementos que destacamos en el estudio tenía que ver con la cronicidad de estas situaciones, ¿no? No es provocado por la crisis, no es algo reciente. Encontrábamos a familias que llevaban más de 20 años, incluso 25 años viviendo en esa situación, ¿no? En condiciones de inhabitabilidad. Encontrábamos también gran número de familias que vivían y siguen viviendo en viviendas inadecuadas, ¿no? Humedades, sin iluminación natural, con goteras, sin servicios mínimos, sin equipamiento básico o si tenían equipamiento básico en mal estado, ¿no? Otro de los elementos que también destacábamos y queremos destacar, ¿no? y traer un poco al presente, porque son realidades que siguen existiendo,
los casos de inestabilidad de la vivienda, ¿no? Quiere decir que bueno, pues como familias hoy podemos afrontar un alquiler o no, o están acumulando deuda y no saben si mañana, la incertidumbre de si mañana van a poder seguir afrontando esa cuota de alquiler, ¿no? Pendiente de un desahucio o pendiente de que el arrendatario los eche de la vivienda. Y otro de los elementos, por finalizar un poco, que también resaltamos, que tiene conexión con el presente, cuando hablamos del concepto de pobreza energética, ¿no? Familias que no pueden hacer frente a gastos de suministro, que no pueden mantener una temperatura mínima en su hogar, que no pueden afrontar, ¿no? Y tiene relación con el presente porque, bueno, pues esto nos moviliza, como decía antes, hacia propuestas creativas, ¿no? Estamos preparando con estas familias un proyecto que tiene que ver con hogares eficientes e intentar de que, bueno, pues de qué manera trabajar la formación de estas familias y trabajar para que sea una realidad que vaya cambiando, ¿no? Que no nos conformemos con la realidad en la que viven estas personas. En definitiva, lo planteábamos desde el principio de esta exposición, de esta rueda. Las principales causas del problema de acceso a la vivienda tienen que ver con el desempleo prolongado, lo sabemos, ¿no? Las familias cada vez están más tiempo en situación de desempleo y eso hace que no puedan acceder a la vivienda o a viviendas en condiciones. La falta de liquidez que impide hacer frente a dichos gastos, ¿no? Relacionados con la vivienda, la falta de liquidez, bueno, nos encontramos cada día en nuestras caritas parroquiales. Y la insuficiencia de los sistemas de protección social. Evidentemente tiene que ir acompañado por políticas que realmente den respuesta a estas necesidades. Y hoy en día no nos estamos encontrando que la protección social vaya ampliándose, sino al contrario, ¿no? Se están reduciendo las políticas. Vale, gracias. Bueno, es difícil muchas veces cuantificar, y en alguna ocasión nos sigue cuestionando cómo denuncias concretas, con datos concretos, de personas concretas, en barrios concretos, casas concretas, en calles concretas, simplemente a nivel político, en muchas ocasiones sirven para crear expectativas de que algo se va a hacer. Le ofrecimos al anterior gobierno este informe y nuestra colaboración, pero volvemos a ofrecer a nuestro gobierno. La realidad es que la situación sigue degradándose aquí en muy pocos pasos. Y no solamente se sigue degradando, sino que seguimos siempre con la política. La esperanza siempre queda arriba. En cualquier caso, es difícil de contar con datos exactos el número de personas que duermen en la calle. Cuando nosotros siempre hablamos de personas sin hogar, siempre hacemos una distinción que al final casi lo mismo, fundamentalmente, es la falta de dignidad en algo tan esencial como tener una vivienda, ¿no? Pero siempre distinguimos entre lo que son las personas sin techo, sin nada que les resguarde, esas personas que ya nos hemos acostumbrado a que viven, en el mejor de los casos, que tienen como techo un cartón, y las personas sin hogar. No tener un techo no significa que tengas un hogar, y es lo que denunciamos nosotros en el estudio de infravivienda. Se nos siguen cayendo la moral, se nos siguen cayendo, nos salta todas esas entrañas de indignación cuando estamos en algunas casas y vemos cómo la gente vive. No hay derecho, ¿no? En cualquier caso, para ayudar a dimensionar esta realidad, os mostramos a nivel de Andalucía un poco cómo es la intervención de Cáritas. Y además yo quiero resaltar algo. Cáritas es la iglesia, pero hay también muchas entidades de iglesias que también trabajan a favor de las personas sin hogar. Los datos son de Cáritas, por tanto nos centramos en ello, ¿no? A nivel regional, Cáritas atendió en 2014 en sus distintos programas para personas en situación de sin hogar alrededor de unas 6.800 personas. Una atención que ha sido muy variada, como la de facilitar la información, la de atender necesidades básicas, que normalmente también se va desarrollando en nuestras Cáritas parroquiales, ya que estamos insertados en cada barrio. Y la atención mucho más personalizada e interdisciplinar que realizamos desde nuestros 25 centros específicos, donde está concretamente el centro de vivienda también del Pueblo de Salvador.
Siguiendo el lema de la campaña de este año, porque es posible, nadie sin hogar, queremos abrir una brecha a la esperanza y ofrecer un dato en positivo. Y es que el año pasado, más de 750 de estas personas, de las que acompañamos en Cáritas de Andalucía, iniciaron procesos de reinserción y de recuperación que han hecho posible que ahora sean miembros activos de nuestra sociedad con grandes capacidades y habilidades que merecen ser reconocidas. El perfil de las personas atendidas es el siguiente, volvemos a tener el dato. El 80% de las personas que atendemos de Sin Hogar son varones de más de 45 años de edad y de nacionalidad española. Los recursos económicos y humanos de Cáritas Regional de Andalucía, que para todo el trabajo de las personas sin hogar aportamos en 2014, bueno, pues más de 4 millones, 695 personas voluntarias, 120 personas contratadas completamente dentro de lo que es el centro de día y la atención en las distintas áreas que específicamente tienen un programa de sin hogar, porque independientemente cuando una persona sin hogar acude a una Cáritas parroquial, bueno, pues no lo tenemos contabilizado, pero está dentro de todo el proceso. Hay 8 personas contratadas en Jerez y 15 voluntarios específicamente trabajando con las personas sin hogar. Ante esta realidad de exclusión y con la esperanza que nos transmite el lema de la campaña de este año, porque es posible, nadie sin hogar, desde Cáritas Diocesana y Cáritas Regional de Andalucía solicitamos lo siguiente. A las administraciones públicas, las peticiones que hemos realizado en este quinquenio siguen siendo necesarias y hoy más que nunca, pero además son urgencias políticas sociales autonómicas, en especial para las personas sin hogar, que apuesten por la protección y garantía de acceso a derechos básicos como son la salud, la vivienda, etc. Recalcar nuevamente en el ámbito de la salud mental en las consecuencias que están teniendo los continuos recortes que están provocando una mayor dificultad en la coordinación de otros recursos. Es imprescindible un compromiso del conjunto de las administraciones central, autonómica y local para recuperar la inversión en materia de protección social y servicios sociales. Pedimos que la Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar, que se ha aprobado recientemente y que la dio a conocer el ministro Alonso a principios de este mes, pues se lleve también a cabo en Andalucía. Y no quede de una manera simplemente desdibujada en una declaración de intenciones, sino que tenga un verdadero desarrollo e implantación en Andalucía y en las distintas poblaciones. A vosotros, a los medios de comunicación y a las redes sociales. Bueno, que los medios de comunicación trasladen la información desde un enfoque sensible hacia las personas sin hogar, huyendo de sensacionalismos y estigmas, visibilizando el fenómeno de la exclusión como un proceso complejo y manteniendo una mirada de derechos. Creemos en un compromiso con las buenas noticias desde las situaciones de salida de estas personas hacia adelante. Es curioso, ayer como los distintos telediarios veíamos que Richard Gere estaba presentando, creo que era en Callao, se hablaba de Gran Vía, no sé si sería en cualquiera de las cines de Gran Vía o en Callao, una película que el fondo era de las personas sin hogar. Allí había muchos micrófonos. Y además se hizo acompañar de personas sin hogar. Es curioso, me comentaba un compañero, que al lado, en Gran Vía, donde está cerca de Callao, había 3 personas durmiendo bajo cartones, ¿no? Esa es nuestra realidad y nuestra muchas veces inconsistencia, ¿no? Por eso os pedimos que sigáis haciendo visible a estas personas, porque debajo de un cartón hay una persona con toda su dignidad como cualquiera de nosotros. Y en definitiva también le pedimos a toda la sociedad que se mantenga la petición de estos 5 años de campaña. Comprender que no hay derechos para nosotros y sobra para las personas que están en situación de sin hogar. Todos somos seres humanos y por tanto titulares de derechos y por tanto es necesaria una mirada y actitud abierta al encuentro libre de prejuicios. Que la sociedad andaluza en general sea agente movilizador de esperanza y posibilidad, lo que también supone denunciar, exigir y reclamar los derechos de las personas en situación de mayor exclusión, las personas sin hogar. Pronto también tendremos aquí el estreno de una película de Chico Mira, donde Cáritas de alguna manera asesoró e incluso pusimos en sus manos parte de los recursos que una persona sin hogar tiene, algo de ropa, algo de su vida. Bueno, yo creo que con todas estas acciones de alguna manera podemos hacer ya a la sociedad en general, que muchas veces solamente vemos por la pantalla y no por lo que tenemos al lado,
hacer visible la situación de estas personas. Le paso la palabra a Pedro Romero Delgado. Pedro es un participante de uno de nuestros recursos que va a expresar su reivindicación desde su experiencia vital. Nosotros, las personas sin hogar, nos preguntamos: ¿es digno ser invisible a los ojos de los demás? ¿Es digno el rechazo? ¿Es digno que te quiten de en medio con un billete para que te vaya a otro pueblo? Algunos de nosotros nos volvemos como locos en nuestro triangular, sin que nadie se dé cuenta de nuestro sufrimiento ni de nuestra situación. Y es porque no nos conocéis, no nos comprendéis, no profundizáis en lo que nos pasa, en por qué nos encontramos en esta situación. Nosotros queremos dejar de ser invisibles, ser ciudadanos de pleno derecho. No queremos tener que pedir nuestros derechos, porque no es un regalo. Sería más fácil si nos consideraran personas, si nos pusiera cara y nombre. Entonces, perdonadme, pero estoy un poco nervioso. Tranquilo. Entonces, el nuestro no sería un problema, sin más, porque realmente es un problema de toda la sociedad. No somos indignos, no somos personas, nos rebelamos contra tantos obstáculos, contra la invisibilidad, el abandono, la situación de crisis, la destrucción del empleo y todo lo malo que está ocurriendo a nivel social no es culpa nuestra, porque las soluciones pasan por perjudicarnos a nosotros. El bienestar mental y físico es un derecho de todas las personas. Queremos gritar muy alto que no hay nadie sin hogar. Han pasado muchas cosas por nuestras vidas. Si miro a mis compañeros y revivo las miradas de sus historias personales, sus vidas, sus deseos, sus sentimientos, sus ilusiones, todo lo que nos hace ser lo que somos, pienso que somos personas, ni más ni menos, como todos vosotros. Nos gustaría que la sociedad fuera esa lámpara maravillosa de Aladín y nos diera un poco de cariño, una compañía con la que poder sentarnos a charlar. Estaríamos un trabajo, aunque no fuera para toda la vida, solo que nos sirviera para sentirnos ocupados. Desearíamos poder tener libertad, aunque eso ahora se confunda con tener dinero. Poder llegar a ser mayores para poderlo montar. Nos gustaría tener un sitio al que volver, donde alguien que pueda estar esperándonos, donde poder estar cómodamente, un lugar al que poder llegar. ¿Acaso esto es pedir demasiado? Somos muchos los que llevamos viajando durante mucho tiempo. Es importante tener un destino, un cartel de llegada. Por desgracia, nosotros nos sentimos desprotegidos, rechazados, solos, tirados, nos sentimos abandonados, desamparados, sin apoyo, tristes, con mucha rabia. Pero tenemos mucho que aportar a la sociedad, tenemos muchos valores que compartir, tenemos alegría, ánimo para seguir luchando. Tenemos mucha vida, mucha. Gracias. Pedro es un ejemplo de superación personal. Pedro es uno más entre nosotros. Pedro ha sabido aprovechar las oportunidades, pero sobre todo Pedro se ha dado cuenta de que por sí mismo no solamente tiene todos los derechos, sino que además puede salir de la situación en que en el momento de poder conseguir. Yo le doy las gracias a Pedro y además le digo muchas veces que es mi amigo, se lo digo constantemente porque es mi amigo, me lo ha demostrado y además es alguien una de las personas que yo más admiro. Muchas gracias, Pedro. Si queréis preguntar algo, perdonar también muchas veces cómo montamos un poco la exposición, pero yo creo que es necesario resaltar, independientemente de que demos cifras, independientemente de que demos cuestiones que pueden llamar la atención, no queremos tampoco incidir en circunstancias personales. Tenemos que decir de alguna manera concreta cuál es la finalidad de toda esta campaña
solamente además de Cáritas, sino que son de las entidades que estamos dentro de la Federación de Entidades de Personas Sin Hogar, ¿no? En cualquier caso, además, el signo de esperanza es que esto no es algo local, esto es algo europeo. La desesperanza es que después de 5 años vemos cómo estamos, ¿no? Y cómo se va a incrementar. Ya nos olvidamos un poco de todo ese nerviosismo que estaba cuando empezábamos a ver a la gente que nos miraban en los barcos, ¿no? Esa gente, mucha de esa gente van a ser personas sin hogar, son ya personas sin hogar, hacinadas en torno a campos de refugio, pero son personas sin hogar. Si queréis alguna pregunta que podamos contestarla. ¿Qué respuesta encontraría en la gobernanza? ¿Y si es suficiente esa respuesta? Es un signo de esperanza que se haya aprobado por primera vez. Como he dicho antes, se ha aprobado a principios de semana un programa para las personas sin hogar a nivel nacional, ¿no? Esperemos que no se quede ahí, hay medidas concretas. El problema es muchas veces que podemos, con todas estas cosas, simplemente tener un brindis al sol, porque lo que tenemos que tener son presupuestos que de alguna manera hagan posible ciertas políticas, ¿no? A nivel autonómico, estamos metidos en una tierra empantanada que no sabemos por dónde vamos a salir. Sí es cierto que hay cierto compromiso con Cáritas, por la experiencia que tenemos, por los resultados de nuestro trabajo para seguir apoyando todo el trabajo de personas sin hogar. A nivel municipal, ahí estamos, ¿no? El problema no solamente es de lo político, porque muchas veces también tendemos como sociedad a no aceptar nuestra propia responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad no es ni siquiera de los políticos, la responsabilidad en muchas ocasiones de la sociedad. Y más que de la sociedad, que también nos perdemos de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, ahí estamos. ¿En qué ver con cuántas personas trabajan de personas sin hogar? Porque será difícil dar una cifra exacta, pero aproximada. Sí, mira, hicimos un recuento en un día determinado. En Jerez, en ese recuento se estaba trabajando con 70 personas. En ese día concreto se estaba trabajando con 23 personas. Durante el año 2014 atendimos a 70 personas. Y en el recurso concreto del centro de día la media está entre 13 y 15 personas. Daros cuenta que el problema de muchas de las personas que estamos de alguna manera atendiendo en nuestros recursos vienen de otros recursos en Jerez. Son personas que en muchas ocasiones tienen valores, todas tienen valores, ¿no? Pero en algunas ocasiones son personas que demuestran muchos valores, ¿no? Pero que a su vez están afectados por algún tipo de enfermedad, por lo cual no hay una normalización y tiene picos, ¿no? Al final, bueno, se enfadan, se van a otros recursos. Prácticamente todos los que estamos trabajando en personas sin hogar en Jerez estamos todos coordinados. Y desgraciadamente, muchas veces, bueno, pues cuando alguien se cansa de nuestros recursos, pues se va al recurso de al lado y viceversa, ¿no? ¿Esto qué significa? Que es un problema a largo plazo. ¿Y esto qué significa? Lo que estamos denunciando, algo que nos preocupa normalmente de las personas sin techo, que muchas de ellas están afectadas por enfermedades psíquicas. Y eso no se está cubriendo. La Seguridad Social no está cubriendo las enfermedades psíquicas de muchas de estas personas que están en la calle. Esa es nuestra cruda realidad. Con lo que comentáis vosotros, la situación no ha mejorado en estos últimos años. Sigue estancada prácticamente. Siempre nos encontramos con el dilema de hasta dónde la esperanza, siempre. La situación en general no ha mejorado. La situación de muchas personas concretas sí ha mejorado. ¿Queréis puntualizar algo? Bueno, yo escuchando el testimonio de Pedro, veo que nos cuesta tanto trabajo entender a tantas personas sin techo, sin hogar, porque nos cuesta trabajo entender al hombre como un misterio, el misterio del hombre. Y hay espíritus indómitos y hay espíritus que no se adaptan a los esquemas de nuestra sociedad, que al mismo tiempo es una denuncia, al mismo tiempo es una llamada a la grandeza del ser humano y al misterio del hombre. A mí me encuentro con
encontrarnos con la enfermedad. Como decía Paco, ahora es triste que hay tantos en la calle que son enfermos psiquiátricos que tenían que estar atendidos, pero no hay mucho dinero para más barata la antipsiquiatría que los centros para acoger a los enfermos psiquiátricos de cara a la familia, de cara también a la dignidad de ellos. Entonces vemos ahí que está todo metido en una misma bolsa, pero sobre todo yo haría una llamada, todos nos hacen ver una cosa, el misterio que supone cada ser humano y la grandeza y la dignidad de cada ser humano. Y por eso yo veo que tenemos que tener, si entramos ahí, Pedro ha dicho una cosa, tener un sitio donde me esperen, Puede uno ser un espíritu libre, pero tener llegar a un sitio y decir, hay un sitio donde me sonrían, donde me esperen, donde me respeten también, en definitiva. Bueno, pues en definitiva lo que yo pienso que tenemos que hacer tantas cosas para poder entender todo esto sin techo, que a medida que se va cosificando el hombre, se va metiendo todo en esquema de eficacia, de producción, pues lógicamente cada día estará más rechazada este misterio del ser humano, todo que tendrán que ser todo encapsulado en lo que determine lo políticamente correcto y los medios de producción y los medios de consumo, lo que diga cómo tiene que vivir el hombre, y ahí entramos todos y al mismo tiempo pues lo sin techo es una llamada al respeto a la dignidad del ser humano y sobre todo también a mirar al ser humano como un misterio que se escapa de las manos de la cosificación, que no se puede cosificar, que no se puede tener unos modelos estándar, porque el ser humano es algo grande y alguien grande realmente. Eso es lo que se me ocurre a mí después de haber escuchado aquí el testimonio de Pedro, y tenemos mucho que aprender, no meter esquemas o clichés. Siempre hacemos un cliché del que va a la calle, y lo ha dicho, compartir la calle. Se me venía ahora uno que estuvo aquí este año en la conferencia, que había tenido la experiencia de haberse hecho vagabundo por las calles, y después escribí un libro sobre la experiencia de hacerse, de vivir con los sin techo, estar sin techo y compartir con ellos su experiencia, y poniendo también los valores y la grandeza de todas estas personas. Tenemos mucho que abrir los ojos del corazón para poder ver un poquito más allá de los esquemas y de los clichés que nos marca nuestra sociedad. Gracias, Juan José. Invitaros al Flash Mood. Esta tarde también tenemos una oración en el Comedor del Salvador. Sabéis que el Centro de Día es un proyecto en colaboración con Ansieres de la Caridad y que está justo encima del Comedor del Salvador. Esta tarde la oración va a ser en el comedor. Y el Flash Mood que se va a desarrollar el jueves en la Plaza del Arenal, para que de alguna manera podamos visibilizar esta realidad, ¿no? Así que gracias nuevamente, como siempre, gracias a los voluntarios, gracias a las consultas de Caridad y por supuesto gracias a las personas que han logrado